Feliz domingo, feliz comienzo de semana y como es nuestro deber de cristiano, cada domingo tenemos una obligación de amor con nuestro Padre Dios, que es guardar un mandamiento, santificar la fiesta, tercer mandamiento. Y cada domingo vamos para el gran banquete que nos invita a Jesús y que nos dice que hagamos eso en memoria de Él. Y vamos a compartir esta palabra de este día domingo. Y así, de esa manera también, cuando vayan a la Eucaristía, pues van a llevar ya un conocimiento de la lectura del día y así, más fácil, pues se va a compenetrar en la reflexión que van a escuchar en el día de hoy en la iglesia, en las parroquias donde van a ir. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Segná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dice que Juan el Bautista, otro que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le ordenó a sus discípulos que no dijera a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este domingo nos dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y le hizo una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta que le hizo fue, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos, que habían tenido ya una experiencia, había estado de dos en dos en diferentes lugares, en diferentes aldeas, pueblos, caseríos, y también pues cuando andaban con Jesús de un lugar a otro, pues ellos habían escuchado mucho y había diferentes versiones en la boca del pueblo de Israel, y por eso ellos respondieron. Uno dice que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Por lo tanto, la opinión que había en medio de la gente, lo que opinaban, quién era Jesús, pues era una opinión bastante alta, porque la estaban comparando con grandes profetas, con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías, con otros profetas, pero todavía esa comparación quedaba muy pequeña, porque Jesús es más que un profeta, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios igual que el Padre. Por lo tanto, todavía la comparación estaba muy, pero muy lejana, porque hasta el mismo Juan el Bautista, cuando dice yo no soy digno ni de desatarle las trenzas de sus sandalias, pues ahí Juan el Bautista nos hace ver y nos hace entender que él estaba muy lejos, demasiado lejos del Mesías, pero la opinión de la gente puede ser una opinión alta. Cuando Jesús escuchó por medio de la boca de sus discípulos lo que opinaba la gente, lo que decía la gente, luego Jesús le quiso preguntar a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Ya fue una pregunta más frontal, una pregunta para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos pues se enfrentara con esa pregunta que le estaba diciendo Jesús. Y nos dice la palabra que el que tomó la voz cantante fue Pedro, y dijo: Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no se lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que esa respuesta fue revelada por su Padre, por nuestro Padre Dios. Y por eso la respuesta de Pedro fue una respuesta tan concisa, tan clara, tan verdadera, porque estaba iluminada por la luz del Padre. Pues nos dice Jesús que eso fue una inspiración del cielo que el Padre le dio a Pedro, para que Pedro, en medio de los discípulos, proclamara a Jesús lo que él era, el Hijo de Dios, el Mesías. Y Pedro, en ese momento, recibió el encargo de Jesús. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y en ese momento Jesús le dio a Pedro ese puesto tan singular para que fuese la roca de la iglesia que Jesús estaba fundando, esa iglesia naciente, esa iglesia que es la única que ha fundado Jesús, la iglesia que ahí en Cesarea de Filipo puso a Pedro como cabeza de esa iglesia. Las otras iglesias cristianas que nos podemos encontrar en el camino de la vida, pues todas ellas son fundadas por hombres. La primera iglesia cristiana que se apartó de la única iglesia fundada por Jesús fue la iglesia luterana, fundada por aquel sacerdote alemán Martín Lutero, y de ahí para adelante han salido y hay hoy día muchísimas iglesias cristianas fundadas por hombres o por mujeres, pero no fundadas por Jesús. Y esas iglesias tienen parte de verdad, pero no tiene la verdad plena,
porque la única iglesia que tiene la verdad plena fue la iglesia que fundó Jesús, esa iglesia que comenzó en los primeros años del siglo I, que comenzó teniendo a un hombre llamado Pedro, la primera cabeza, el primer representante de Jesús acá en la faz de la tierra. Cuando luego Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, Pedro quedó como el primer papa de esta iglesia fundada por Jesús. Pues bien, nunca nos tenemos que alejar de la única iglesia que tiene la verdad plena. No nos debemos alejar de la única iglesia fundada por Jesús, la única iglesia que nos da todos los sacramentos que necesitamos nosotros para fortalecer así nuestra vida espiritual. Pero es importante que ustedes y yo también demos una respuesta a esa pregunta de Jesús. ¿Qué es o quién es o qué es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para mí? También esa respuesta nos la debemos contestar cada uno de nosotros. Pedro la contestó, esa respuesta frontal que Jesús le hizo a los apóstoles, pero también ustedes y yo nos debemos responder, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué representa Jesús para mí? Y la debemos responder con hechos, con acciones, mostrar quién es Jesús para mí. Por eso aquellas palabras del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17, el que diga que tenga fe y no tiene obras, pues su fe está muerta, porque decir que Jesús para mí, responder como Pedro, Jesús para mí es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor, el que nos liberó a nosotros. Si respondemos así, eso nos debe llevar a nosotros un compromiso de vida, porque Jesús lo que quiere es que ustedes y yo tengamos un compromiso de vida para con Él, que lo amemos a Él con toda nuestra fuerza, que seamos también imitadores y que escuchemos sus enseñanzas para imitar lo que Jesús hizo. Tener a Jesús y decir que Jesús para mí es el todo de mi vida, eso nos debe llevar a nosotros a vivir como verdaderos hijos de Dios, como hermanos de Cristo. Si respondemos esa respuesta con una vivencia de cristiano en nuestra vida, pues estamos respondiendo a la manera como al Señor le agrada. Pero si todavía somos de aquellos que respondemos una respuesta de la boca hacia afuera, pero todavía en nuestro corazón no está impregnado de Jesús, todavía nuestra vida diaria no está impregnada de Jesús, todavía no vivimos al modo de Jesús, pues eso quiere decir que todavía estamos lejos de Jesús y que lo que estamos hablando y respondiendo está muy lejos de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, le quiero dejar dos preguntas. Primero, nunca nos tenemos que alejar de la iglesia que fundó Jesús. Tenemos que amar a la iglesia que fundó Jesús y tenemos que ayudar a la iglesia que fundó Jesús. Y una segunda pregunta es preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Y si Jesús para mí es el Dios de la vida, pues preguntémonos, ¿estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas que nos enseñó Jesús, el Dios de la vida? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.